Amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Ruth capítulo 1. El sermón de esta tarde va a centrarse en los versículos 15 al 18. Abramos nuestras Biblias en el libro de Ruth capítulo 1, versículos 16, versículos 15 al 18. Así dice la palabra del Señor. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Palabra del Señor. Vamos a orar y encomendar este tiempo en las manos del Señor. Oremos, hermanos. Soberano Dios, gracias te damos por tu preciosa, maravillosa palabra. Señor, estamos aquí en tu casa de oración para poder ser expuestos a este precioso libro de Ruth, un libro que tu Espíritu Santo ha inspirado para bendición de tu pueblo. Te rogamos, Señor, que nos hables a nuestro corazón, que a través de la historia de esta mujer nosotros podamos, Señor, entender quién eres tú y qué has hecho tú en nosotros. Te pedimos que bendigas al predicador, al hermano que nos está enseñando tu palabra, que abra su entendimiento, su mente, y utilices sus labios para poder comunicar tu mensaje. Encomendamos este tiempo en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. En una ocasión, el pastor y teólogo R.C. Sproul, hablando de las tragedias en la vida del creyente, dijo: para el cristiano, cada tragedia es una bendición. Es decir, todo. No solo las cosas buenas se diseñaron para llevarnos a Dios. Cualquier cosa que nos lleve de rodillas a Dios es una bendición. Lo que hemos estado estudiando durante estos domingos en la historia de Ruth, nosotros pudimos ver que realmente ese era el pensamiento de Dios al hacer atravesar a Noemí, la suegra de Ruth, por unas tragedias inimaginables, momentos difíciles que había llegado a su vida. Lo que comenzó en esa familia, en la familia de Noemí, como un viaje común y corriente hacia Moab, llegó a ser nada más y nada menos que en una terrible tragedia. Terminó no ese viaje en una terrible tragedia. Noemí pierde en Moab a su esposo Elimelech, y después de 10 años morando en Moab, Noemí tiene el sufrimiento y el inmenso dolor de experimentar la muerte también de sus dos hijos, Malón y Kelión. Por si fuera poco, hermanos, esta mujer llamada Noemí no solamente tuvo el sufrimiento de perder a su esposo y a sus dos hijos, sino también durante esos 10 años Malón y Kelión no pudieron engendrar hijos. Y eso significó para esta mujer quedarse, hermanos, sin el deleite de poder disfrutar de nietos en su vejez. Realmente la vida de Noemí, hermanos, nos enseña las terribles tragedias y los terribles sufrimientos que los hijos de Dios en ocasiones experimentamos en nuestras vidas por consecuencia de malas decisiones. Noemí nunca debía haber salido de la tierra de Judá, de la tierra prometida. Su esposo Elimelech tomó la decisión de llevar a esta familia a otras tierras, y nada más ni nada menos que a Moab, al lugar donde Dios les había prohibido entrar. Dios les había dicho en Deuteronomio: ustedes no van a congeniar con los moabitas.
Ustedes tienen una tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel, y ahí voy a estar yo con ustedes. Pero hermanos, por el hambre que había en Judá, por la escasez de alimento, Elimelec toma esta decisión equivocada y va en contra de la voluntad de Dios. El escenario es terrible en el capítulo 1. El escenario es muy desalentador. En medio de ese dolor en el corazón, Noemí escucha en los campos de Moab que el Dios de Israel había visitado Judá. Y ahí en medio, Noemí alza sus ojos al cielo y decide regresar a la tierra prometida. Y está de camino allá, hermanos, y consigo están sus dos nueras, Ruth y Orfa. En el camino, Noemí está yendo hacia Moab y hacia Judá de Belén. Y en un momento, ahí en el camino, Noemí se detiene para mirar a sus nueras y darles una orden. La orden que Noemí les da a sus dos nueras es: vuélvanse, hijas mías. Hijas mías, retornen a Moab. No me acompañen, no me sigan a Judá, vuélvanse. ¿No ven que ahí en Moab está su familia? Ahí está su madre, versículo 8. Ahí está su madre, vuélvanse a su mamá. ¿Yo qué les voy a ofrecer? Soy una mujer anciana, ustedes ni siquiera son de mi sangre. Vuélvanse a Moab, ahí están sus paisanos, ahí está su gente, ahí está su tierra. Hermanos, fueron momentos muy difíciles. Nosotros vemos que en la primera intervención, Orfa y Ruth, sus nueras, llorando, le dicen a Noemí: no nos vamos a volver. No vamos a dejarte sola. Nosotras te vamos a acompañar hasta Belén de Judá. Queremos ir contigo a la tierra prometida. Pero vemos, hermanos, que la intención de Noemí por ningún motivo era llevar a estas dos mujeres con ella. Noemí estaba rota, hermanos, del corazón. El texto nos dice en la Biblia que ella había quedado desamparada, estaba destrozada como mujer. Ella se sentía que había acabado ahí su vida, había terminado ahí la historia de su vida. Pero hermanos, nosotros vemos en la historia de Ruth que realmente no había terminado nada en Noemí. Lo que en realidad estaba pasando era que estaba comenzando recién la historia de Noemí, pero ella no lo sabía. Es por eso, hermanos, que Noemí una vez más, en un segundo intento, vayan conmigo al versículo 14, Noemí les dice a sus nueras: regrésense, hijas mías, vuélvanse a Moab. Y en ese preciso momento, versículo 14, dice la Biblia que ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Ellas empezaron, hermanos, a conmoverse y como toda mujer, hermanos, a derramar lágrimas, abrazando. Imagínense a Noemí, las dos nueras, tres mujeres abrazándose una a la otra y diciéndole: no te vamos a dejar, no te vamos a dejar. Pero en ese preciso momento, Orfa, dice el versículo 14, que besa a su suegra y le abandona, le deja. Ahora, no es algo ilógico lo que está decidiendo Orfa. En Moab estaba la mamá de Orfa. En Moab estaban los paisanos de Orfa, su tierra. Era obvio que la decisión sabia, humanamente hablando, era regresarse a Moab, porque ahí estaba toda la vida de estas dos mujeres. Así que la decisión de Orfa no es, hermanos, incoherente. Podríamos decir que es una decisión normal. Ella se torna besándole a su suegra. El texto no nos dice si ella odiaba a su suegra. En realidad lo que aparenta ver en el corazón de Orfa es amor hacia Noemí. Ella le besa, llora y se retorna. Lo impresionante, hermanos, de este relato es la actitud que toma Ruth. En el verso 14 nos dice el escritor de este libro que Ruth se quedó con ella. Dice la última frase: mas Ruth se quedó con ella. Y eso sí nos causa, hermanos,
nos causa alarma, nos causa una pregunta muy importante. ¿Qué había en el pensamiento de Ruth? ¿Qué había más importante que la madre, que los paisanos y el pueblo de Moab? ¿Qué hay más importante que una mamá, hermanos? Que una familia. ¿Qué hay más importante que nuestra tierra, que nuestro país? Aparentemente en Ruth hay algo que es mucho más importante que eso. Hay algo en el corazón de Ruth, hermanos, que le hace decidir quedarse con Noemí. Y ahí viene la gran pregunta de este sermón. ¿Por qué Ruth se quedó con Noemí? ¿Por qué Ruth se quedó con ella? ¿Por qué no se volvió a Moab así como Orfa? Y el autor, hermanos, ahora en estos versículos que hemos dado lectura, nos va a mostrar el corazón que había en Ruth, las intenciones de su alma al quedarse con Noemí. Y eso es justamente de lo que trata nuestro sermón en esta tarde. Vamos a responder la pregunta: ¿por qué Ruth se quedó con Noemí? Y hay dos aspectos que nos va a mostrar nuestro texto. En el versículo 15 nosotros vamos a ver el primer encabezado de nuestro sermón. Ahí vamos a ver un último consejo de Noemí. Un último consejo de Noemí. Y en el versículo 16 al 18 vamos a ver una decisión radical en Ruth. Así que, hermanos, nuestro sermón está bosquejado de esa manera. En primer lugar, un último consejo de Noemí. Y en segundo lugar, una decisión radical de Ruth. Acompáñenme al versículo 15, por favor, y síganme con sus vistas y veamos este último consejo que le da Noemí a Ruth. Dice el versículo 15: y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Ante la decisión de Ruth de quedarse con Noemí, Noemí le da este último consejo a su nuera amada: hija mía, mira la actitud que ha tomado Orfa y sigue su ejemplo. Vuélvete a Moab. Pero es interesante, hermanos, en el verso 15, que Noemí no tiene solo la intención de que Ruth se vuelva a Moab, sino que tiene la intención en realidad de que ella se vuelva a los dioses de Moab. El consejo que le está dando Noemí a Ruth es simplemente: hija mía, vuélvete a tus dioses, refúgiate en los dioses de Moab antes de venir conmigo y refugiarte en el Dios de Israel. Ahora, cuando yo estaba leyendo, hermanos, estos versículos, decía, pero ¿qué está pasando en el corazón y en el pensamiento de Noemí? ¿Cómo esta mujer le va a decir a Ruth: vete al paganismo, vete a los campos de Moab y a tus dioses, vuélvete allá y no vengas conmigo al Dios vivo y verdadero de Israel? ¿Qué había en el corazón de Noemí? ¿Por qué está diciendo esta mujer estas palabras? Si ustedes, hermanos, han seguido las prédicas de los domingos, el libro de Ruth, en el contexto del pasaje ustedes habrán debido notar que Noemí, como mujer vieja, había estado razonando en sí misma. Y ella, en el contexto, se consideraba como una mujer que ya no tenía nada que ofrecer a sus nueras. Eso es lo que en realidad está pasando en el capítulo 1, verso 1 al 14. Yo no tengo nada que ofrecerles. Ha muerto mi esposo y han muerto sus esposos, Orfa y Ruth, sus maridos. Ahora conmigo no hay solución. No hay más matrimonio conmigo. ¿Cómo ustedes se van a venir conmigo? Ese era el pensamiento de Noemí. Allá en Judá no les va a ir bien. Es una tierra extraña. Ahí no están sus amigos, no hay familia. ¿Qué les espera conmigo? No hay ni siquiera matrimonio, no va a haber con quién ustedes se casen. Tienen que regresar a Moab. Allí ustedes van a poder realizar otra vez sus vidas. Van a volverse a casar. Realmente en el corazón de Noemí estaba eso. Pero saben, hermanos, había algo mucho más profundo.
en el corazón de Noemí. Noemí se sentía culpable por todo lo que había pasado. Y eso es notorio, hermanos, en las palabras de Noemí en el versículo 13. Acompáñenme allá con sus Biblias. Después de decirle Noemí a sus dos hijas: ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? Hablando de sus hijos. ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? Noemí les dice: no, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. El Señor está contra mí. Dios está airado conmigo. Dios me está castigando. Eso es lo que está diciéndole Noemí a Ruth y Orfa. ¿Se dan cuenta? Parece que en el corazón de Noemí hay culpabilidad. Era que no salgamos nunca de Belén de Judá. Era que no vayamos a Moab. Ahora Dios ha salido contra mí. Por tanto, Ruth, vuélvete, así como Orfa, regresa a Moab, a tus dioses, porque el Dios de Israel ahora está contra mí. La ira de Dios está contra mí. Así que todo lo que yo voy a tocar, con cualquier gente que me voy a inmiscuir, va a haber consecuencias. Dios está contra mí. Regresa a tus dioses. Hermanos, para Noemí, lo que Ruth necesitaba no era Dios. No era Dios. Eso es lo que en realidad está diciendo Noemí. Lo último que necesitas ahorita, Ruth, es juntarte con Dios. No vengas conmigo. La mano de Dios está contra mí. Lo que tú necesitas en este momento es casarte. Eso es prácticamente lo que está razonando Noemí. Por eso le dice a sus nueras: váyanse tras sus maridos, vuélvanse, ahí van a rehacer sus vidas casándose. La pregunta entonces, hermanos, viene: Ruth y Orfa, ¿necesitaban realmente con urgencia casarse? La mayor necesidad de estas mujeres era, hermanos, contraer matrimonio. En el corazón de Noemí, esa era su mayor necesidad. Pero, hermanos, en el corazón de Dios no. No. Noemí se está viendo en el texto como una mujer que no tiene nada que ofrecer, cuando en realidad ella tenía todo que ofrecerles a estas mujeres. Ella podía ofrecerles la oportunidad más grande que un ser humano puede darle a otro ser humano: el conocimiento del único Dios vivo y verdadero. Claro que Noemí tenía mucho que ofrecerles. Noemí tenía a Dios, hermanos, al Dios de Israel. Lo que Noemí tenía que decirles a sus nueras era: hijas mías, lo que ustedes necesitan en estos momentos de dolor es ir conmigo a Judá, a Belén, y refugiarse bajo las alas del Dios vivo y verdadero. Lo que ustedes necesitan es a Dios. Pero no, hermanos, la tragedia, el afán, la ansiedad, la preocupación de Noemí habían hecho que ella perdiera ese foco, ese enfoque. Y lo único que ella pensaba en estos momentos de la historia era cómo estas dos nueras, estas dos hijas suyas, iban a realizarse otra vez en la vida, cómo iban a comenzar de nuevo, casándose. ¿Sabes, joven, señorita que estás aquí? En ocasiones tú puedes tener el corazón de Noemí. En ocasiones puedes creer que tu mayor necesidad en este momento es casarte. Yo quiero casarme, cuando en realidad la mayor necesidad que el hombre tiene es tener a Dios como Dios. La mayor necesidad de Ruth era tener al Dios de Noemí como su Dios. Es por eso que más adelante le va a decir Ruth a Noemí: yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Hermanos, la mayor necesidad del ser humano no es, hermanos, no es nada material. No es el dinero, no es un buen trabajo, no es un buen matrimonio. No, hermanos, la mayor necesidad de cada ser humano es tener a Dios como Dios. Es amar a Dios, es servir al Dios vivo y verdadero.
Por eso el salmista decía en el Salmo 91, recuerdan, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente y descansará. ¿Dónde está el descanso, hermanos? ¿Dónde está la paz? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Dios Omnipotente y ahí descansará. Y decía el salmista, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío y mi libertador. La verdadera protección, la verdadera seguridad en esta tierra, hermanos, no se encuentra en nada que Moab nos pueda ofrecer. No se encuentra en nada mundanal. Se encuentra en el único Dios vivo y verdadero, en el Dios de Israel. Noemí no estaba mirando de esta manera su tragedia. Ella no estaba mirando como una bendición, hermanos. Ella no estaba mirando como una forma en la que ella se podía acercar más a Dios y podía acercar a otros a Dios. Ella estaba mirando su tragedia como el fin de su vida. Aquí ha acabado todo. Mis amados hermanos, nunca olviden que nuestro lugar, el lugar del cristiano, está bajo las alas de Dios. Imagínate por un momento un águila. Imagínate que vemos a un águila volar, hermanos, y decimos, ¿no? Uy, pobre águila. Todos los días volando, 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 no le hará frío. Entonces un día tú decides, pastor, me preocupan las águilas. Mañana voy a agarrar un águila y le voy a llevar a mi casa para que pueda dormir en mi colchón. Entonces tú agarras a tu águila, hermano, le atrapas al águila, ya de piusilla, no sé, de morochata, y dices, bueno, águila, el día de hoy yo te voy a proteger, el día de hoy yo te voy a cuidar y te voy a guardar. Entonces le agarras al águila y le colocas una chalina en su cabeza y una chompita al águila y le agarras de su alita y le llevas a tu cama de 2 plazas, ¿no? Y le dices, águila, recuéstate, ¿no? Y le recuestas al águila. Águila, toma esta frazada, ¿no? Alpaca, toma, frum, le tapas al águila, calentate, aguilita. Y le colocas ahí. Al día siguiente, hermano, tú te levantas en la mañana y dices, uy, el águila debe estar de hambre. Vamos a levantarle. Le levantas al águila, le llevas a la mesa y le sirves, hermano, ahí un caldo de cardán. Uy, hermano. Y le echas el condimento, todo, hermano, y chiquito, lechecito, el caldo de cardán. Le dices, sírvete, águila, y come, águila. Llega a las 12 del mediodía y dice, ¿ahora qué le voy a alimentar a este águila? ¿Cómo puedo cuidarle? ¿Cómo puedo cuidarle? Entonces tú dices, bueno, le voy a preparar en el almuerzo un pampaco. Y le preparas un pampaco y le colocas, cómete, águila. Y en la noche llega, hermanos, y antes de dormir, tú le das a la aguilita un café con su marraquetito y con su quesito. Y yo te pregunto, el águila, durante todo ese día, desde que tú le has atrapado, le has agarrado, ¿el águila se ha sentido feliz y seguro? No. ¿Por qué? Pero pastor, le he dado todo. Cama de 2 plazas. Le he dado todo lo que aparentemente para mí puede ser cuidar y guardar ese águila. Pero el águila no ha estado feliz, hermano. ¿Por qué? Porque el águila no fue hecho, no fue diseñado para estar en tu casa. Él no fue diseñado para echarse en tu cama. Así tú le has ofrecido todos los platos exquisitos, él nunca se ha sentido feliz. Porque el águila ha sido hecho para habitar por los aires, para vivir ahí, hermano, en la superficie. De la misma manera, nosotros como hijos de Dios no fuimos hechos para saborear las migajas que nos ofrece este mundo, hermanos. No, el hijo de Dios, el ser humano no fue diseñado para eso. Ahí no está la felicidad, ahí no está la protección. El mundo puede ofrecer todo al creyente, al ser humano todo, pero el creyente nunca se sentirá seguro. ¿Por qué? Porque el creyente, el Hijo de Dios,
ha sido creado para la gloria de Dios. Ha sido creado para estar bajo las alas del Dios Todopoderoso. Es ahí donde el creyente va a encontrar paz, descanso a su alma. Noemí no había entendido eso. No había entendido eso. Las presiones, las preocupaciones y las aflicciones que le habían acontecido en su vida le habían hecho analizar a ella profundamente de que lo menos que necesitaba en esos momentos era ella de Dios. Lo menos que ella necesitaba era de Dios, cuando en realidad lo que más necesitaba Ruth era al Dios de Israel. Hermanos, Noemí estaba tan ciega que no podía ver que Dios le estaba poniendo en ese momento la oportunidad de que ella pueda llevar a una mujer pagana a los pies del Señor. Ella no estaba viendo, hermanos, que ese escenario era el escenario evangelístico para que ella pueda llevar a una mujer pagana como Ruth a glorificar al único Dios verdadero. ¿Recuerdan, hermanos, lo que Dios le dijo a Abraham cuando lo llamó? Abraham, voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. La razón por la que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto era para que ellos puedan ser luz a las naciones. Y esta era una buena oportunidad para que Noemí irradie la luz del evangelio y traiga a una mujer moabita, a dos, a Orfa y a Ruth. Traiga a Noemí a los pies del Señor, pero ella no podía ver. No podía ver. Las preocupaciones y las aflicciones habían enceguecido, habían oscurecido su forma de pensar acerca de Dios. Y nos puede pasar, hermanos, eso a cada uno de nosotros. Nuestras aflicciones, nuestros problemas nos pueden hacer perder el rumbo, como está pasando con esta mujer. Y podemos decir incluso a nuestros hijos cosas que no tenemos que decir en nuestra aflicción. Eso es lo que a veces nos pasa. Nuestra reacción en medio de la tragedia, en medio de un problema, hermanos, puede ser equivocada. Y podemos arruinar en vez de enmendar, sanar el corazón de nuestros hijos, como lo está haciendo aquí Noemí. Le está dando un consejo equivocado en medio de su tragedia. Y eso es lo que a veces nos pasa. Saben, hermanos, muchas de las causas por las que los hijos no quieren ir a la iglesia y no quieren ir al Dios de Israel es porque personas como Noemí, papás como Noemí, han actuado de manera equivocada en sus tragedias, en sus problemas. Piensa por un momento en eso. Muchas de las causas por las que los hijos abandonan la fe, abandonan la fe de los padres en el Dios de Israel, es porque los propios padres no han sabido responder correctamente en medio de los problemas y las tragedias. En ocasiones, como Noemí, muchos papás toman esa decisión: ya aquí se acabó todo y me vale todo y ya no quiero saber más de nada, y se van. No, hijo, no. Lo que tú necesitas en este momento es estudiar, es meterte en tus estudios, hijo, en estos problemas, eso te va a hacer olvidar. Métete en tus lecturas, hijo. O algunos, mejor, hijo, paseate, andate al parque. En medio del problema y de la tragedia, dando consejos equivocados, respondiendo de una mala manera. Gracias a Dios que Ruth no hizo caso a los consejos de Noemí. Ruth, gracias a Dios, que tomó una decisión totalmente contraria a la voluntad de Noemí. Y eso nos lleva, hermanos, a nuestro segundo encabezado: una decisión radical en Ruth. Acompáñenme, por favor, al versículo 16 de sus Biblias. Miren lo que le dijo Ruth a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Wow!
no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti. En otras palabras, ni pienses que te voy a abandonar. En el versículo 14, el autor usó una palabra bien importante en el hebreo para hablar de lo que estaba pasando en el corazón de Ruth. Lean el versículo 14. Para hablar de Ruth, dice el texto, mas Ruth se quedó con ella. Esa palabra quedó en el idioma hebreo, hermanos, tiene la idea de aferrarse a alguien con firmeza y determinación. O sea, cuando Ruth le dijo a Noemí, yo me voy a quedar contigo, no estaba diciéndole ella, ¿sabes, Ruth, Noemí? Yo me voy a quedar contigo por si acaso algo pase. No, esa no es la idea, hermanos. La idea del texto es como si Ruth le dijese a Noemí, yo me quedo contigo porque me quedo contigo. Una decisión radical. Ella estaba determinada a quedarse con Noemí. Esa palabra quedó también se utiliza en Deuteronomio 10:20, Deuteronomio 13:4-5, para hablar del tipo de relación que los israelitas debían tener con Dios. Una relación radical. Yo me quedo contigo. He tomado una decisión, Noemí, y mi decisión va más allá del cariño que yo tengo por ti, por ser la madre de mi esposo. Lo que Ruth le está diciendo a Noemí, hermanos, es, ¿sabes? Me estoy comprometiendo radicalmente. Me estoy comprometiendo, no contigo, me estoy comprometiendo con tu Dios. Es que yo quiero a tu Dios. Yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Así que no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque no lo voy a hacer. A donde tú vayas, iré yo. Y a donde tú vivas, ahí voy a vivir. En este preciso momento estoy tomando la decisión de dejar Moab, de dejar a mi padre, a mi madre, de dejar a mi tierra, a mis paisanos. En este momento me estoy convirtiendo en una israelita de corazón. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así que solo la muerte nos puede separar. En otras palabras, esta decisión que estoy tomando es hasta que la muerte nos separe. Hermanos, ¿cuándo escuchamos nosotros decir esas palabras? Hasta que la muerte nos separe. ¿En qué contexto? En el matrimonio, ¿verdad? Pero en el pasaje, hermanos, esa palabra, hasta que la muerte nos separe, no está siendo usada en el matrimonio, está siendo usada en la relación de una nuera con su suegra. Hermana, tú puedes decirle a tu suegra, mami, voy a estar contigo hasta que la muerte nos separe. ¿Podríamos alguna vez escuchar una suegra decir a su nuera, hija, voy a estar contigo hasta que la muerte nos separe? No, pues, hermanos, ¿verdad? Como decía antes, nosotros, al menos en nuestra cultura, las suegras y las nueras son pues hermanos perro y gato. Ellas no se van a llevar así. Ellas van a decir, Señor, ¿no? Como decía antes, ¿no? Señor, o te lo llevas o te lo mando. Pero no hasta que la muerte nos separe. Eso no. Ruth y Noemí están haciendo un compromiso de vida o muerte. Me voy a quedar contigo y será hasta la muerte. Noemí, no llames a mi mamá, no llames a mi papá, no llames a mi familia. Si es que me muero, me muero. Estoy tomando la decisión de ir contigo y no voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Ahora nosotros, hermanos, le podemos preguntar a Ruth, si estuviese en persona aquí con nosotros, Ruth, ¿por qué estás diciendo esto? ¿Por qué te estás quedando con Noemí? Ruth, ¿qué hay más importante que tu familia, que tu propia madre, en la que te dio la vida? ¿Qué hay más importante que tu tierra? ¿Qué hay más importante que tus paisanos? ¿Qué hay más importante que tu cultura? Ruth respondería, es que yo quiero que ese Dios de Israel sea mi Dios. Es que yo quiero conocer al único Dios vivo y verdadero. Hermanos, piensen por un momento.
¿Quién se iba a fijar en una mujer como Ruth, hermanos? ¿Quién? Una mujer pagana. Una mujer que había perdido a su esposo. No tiene nada que ofrecer. ¿Quién se iba a fijar en ella, aún en Judá? A Ruth no le importó nada, hermanos. Ella había entendido que su mayor necesidad como mujer, como hija, era Dios. Era el Dios de Israel. Es por eso, hermanos, que en Ruth capítulo 2, vayamos allá, versículo 11, cuando ella se encuentra con vos, vos reconoce todo lo que le estoy diciendo, hermanos, ahorita acerca de esta mujer. Dice el versículo 11, Ruth 2:11, y respondió vos y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Amén. Ruth, hermano, se quedó con Noemí, no por el cariño que le tenía a Noemí. Ruth se quedó con Noemí porque Noemí tenía algo que solo ella le podía dar: el Dios de Israel. El Dios de Israel. Lo increíble de toda esta historia es que si Ruth hubiera hecho caso a los consejos incoherentes de Noemí, hoy nosotros no estaríamos aquí, hermanos. La decisión que tomó Ruth no solo iba a cambiar el curso de su historia, sino iba a cambiar el curso de toda la historia humana. ¿Quién se iba a imaginar, hermanos, que esa mujer moabita se iba a convertir en la bisabuela del rey más grande del Antiguo Testamento, el rey de Israel? ¿Quién se iba a imaginar que esa mujer, una simple mujer joven, Ruth, se iba a convertir nada más y nada menos que en la tatarabuela de nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo? Con razón decía Eres Sproul que cada tragedia es como una bendición de parte de Dios. Cada tragedia, hermanos, nos lleva de alguna y otra manera a Dios. Y eso es una bendición. Cualquier cosa que nos lleve a arrodillarnos al Señor es una bendición. Las tragedias de Noemí y Ruth iban a convertirse en gozo, en alegría después. Pero en ese preciso momento ellas no se dieron cuenta. No se sabe, hermanos, en qué momento Ruth llegó a la fe en el Señor Jesucristo. Probablemente ella escuchaba en las comidas, en los almuerzos, no hablar a Elimelech, a Noemí, acerca del Dios de Israel, de cómo Dios les había sacado al pueblo de la tierra de Egipto. Ella seguramente estaba escuchando eso. Escuchaba seguro cómo Dios había detenido las olas del río Jordán. Ella seguro escuchó muchas veces contar la historia de cómo Dios había derrumbado los muros de Jericó. Lo cierto es, hermanos, que en medio de esas grandes historias contadas, el Espíritu Santo estaba abriendo el corazón de Ruth, y en medio de esa tierra pagana, oscura y idólatra, el Señor llamó a esta mujer, la llamó a salvación, y no había nada que la podía detener, ni padre, ni madre, ni país, ni cultura, nada. Cuando Dios toca la vida de un ser humano, cuando Dios llama a alguien, ese llamamiento es irresistible. Y es por eso, hermanos, que no hay forma, no hay manera de que aquel ser humano que ha sido tocado por Dios, alguien se atreve, hermanos, a obstaculizarlo, a frenarlo. Estamos aquí muchos que hemos nacido en familias como las de Moab, como las de Ruth, familias paganas. Papá, mamá no conoce al Señor. Abuelos no conocen al Señor, tíos no conocen al Señor, pero recuerda, cuando Dios te llamó, no hubo nadie que te pueda detener.
¿Recuerdas? Cuando Dios te llamó y te tocó así como Ruth, lo dejaste todo, todo. Papá, mamá. Eso es aborrecer padre y madre. Eso es aborrecer aún mi propia vida por causa del Señor. Y es por eso, amigo y amiga que estás aquí, te llamo en el amor del Señor a que vengas al Dios de Israel. Él, hermanos, ha visitado este lugar. Está aquí en medio nuestro, nuestro Dios. Está aquí a través de su palabra. Él nos está hablando en este momento. Escucha la voz del Señor, amigo y amiga. Así como Ruth en los campos de Moab, tú estás en medio de este mundo. Hay tantas cosas que este mundo te está ofreciendo. Tantas cosas. Pero aquí está Dios y te está llamando como llamó a Ruth. Dios llamó a Ruth y a Noemí a través del pan. Recuerden el versículo 6. En un momento determinado, Noemí escuchó que Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Dios está visitando hoy, hermanos, esta iglesia para darnos el pan de vida. Y el pan de vida es Cristo nuestro Señor. En Juan capítulo 6, el mismo Cristo dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y en el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amigo y amiga que estás aquí, jóvenes que estamos aquí, niños que están aquí, Dios quiere darles pan. Dios quiere darles a su Hijo Jesucristo. Él sabe que solo Jesús va a poder darles la plena satisfacción, la plena protección, el pleno cuidado que sus almas necesitan. ¿Para qué estamos buscando, hermanos, en el mundo lo que tenemos en Dios? ¿Por qué estamos mendigando del mundo dinero, trabajo y cosas como esas, hermano? Afanándonos en esas cosas cuando tenemos a Cristo, el pan de vida. Amigo, cree en Cristo y no tendrás sed jamás. Come del pan de vida que es Cristo y no tendrás más hambre. Tú eres esa águila que ha sido hecho para la gloria de Dios. Ha sido hecho para estar con Dios. Ven y come de Cristo, como lo hizo Ruth. Deja todo atrás y ven al Señor. En segundo lugar, hermanos, este pasaje nos enseña, nos muestra la pasión que el verdadero creyente debe tener por Dios, por el Dios de Israel. ¿Cuántos hemos perdido, hermanos, esta pasión por el Señor? La pasión que tenía Ruth. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no me voy a enredar en las cosas del mundo. Lo dejo todo por amor a Cristo, por amor al Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos hemos perdido ese gozo? Como Noemí, hermanos, las tragedias, los tantos golpes en nuestra vida, tantas preocupaciones han ahogado nuestro amor y nuestra pasión por nuestro Dios. Antes éramos fervorosos, hermanos. Alabábamos a Dios con todas nuestras fuerzas. Orábamos, veníamos al culto de oración con todo el corazón. Reuníamos a nuestros hijos para hablarles del evangelio del Señor. Y les decíamos: este Dios es el Dios vivo y verdadero. ¿Recuerdan, hermanos? Así era nuestra vida. Teníamos ganas de predicar el evangelio, de compartir la palabra con los perdidos. Éramos como Ruth. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y estamos apasionados por el Señor. Pero ¿qué ha sucedido? Los golpes, hermanos, los golpes de esta vida, las tragedias, las preocupaciones, las ansiedades nos han golpeado al extremo, hermanos, de paralizarnos. Y ahora la iglesia está en coma espiritual. Ya no nos da ganas de orar, ya no nos da ganas de venir al culto de oración. Ni siquiera a veces da ganas de venir a la iglesia, aprender la palabra de Dios. Ya no tenemos, hermanos, ese deseo de compartir la palabra con nuestros hijos. Dios ya no es nuestro Dios. Nos hemos alejado como Noemí hacia Moab. Nos hemos ido en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué hemos encontrado? Miseria, sufrimiento, dolor.
Jesús dijo a uno de sus discípulos: vengan a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Vengan a mí, vuélvanse, hijos míos. Es momento, hermanos, de volver a Dios como Noemí y Ruth. Es momento de retornarnos a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Es momento de volver a las sendas antiguas, de volver al Dios vivo y verdadero. Pero este pasaje también, hermanos, por último nos enseña la forma en la que nosotros tenemos que aprender a mirar nuestras tragedias. Nadie se salva, hermanos, de una tragedia. Estudiando la anterior semana, hace 2 semanas atrás, estos pasajes, teóricamente Dios me tuvo que probar, hermanos, en la vida real, si es que realmente aplico o no aplico lo que está pasando en esta historia. Y aplicó a mi vida, hermanos. Dios me probó, así como a Ruth. No fueron semanas difíciles para mi vida, hermanos, como pastor, así como ustedes son golpeados con pruebas. También, hermanos, los pastores, somos probados por el Señor con tremendas tragedias inimaginables. Yo no pensé nunca, hermanos, en mi vida que voy a quedar de este ojo medio ciego, hermanos. Estoy perdiendo aparentemente la vista de este ojo. No estoy pudiendo ver bien. Y en mi vida, hermanos, he pensado que voy a perder la vista, la visión de este ojo. Y ahora me está sucediendo algo como eso. Y decía, Señor, ahora yo no voy a poder leer tu palabra. Tal vez ahora yo no voy a poder, Señor, leer libros que necesito leer para alimentar a tu pueblo. ¿Qué voy a hacer? Viene una tragedia inimaginable, algo que se ha presentado en el camino. Y tengo 2 actitudes, hermanos. Tengo 2 formas de reaccionar. Número 1, o me abuso y me amargo, pierdo el control y tiro la toalla. Podría decir: Señor, tantos años te he servido, tanto te oro, estoy preocupado por la iglesia, por la familia, estoy leyendo tu palabra, y ahora, Señor, me mandas una ceguera. Ahora tiro la toalla, dejo de ser pastor, dejo de predicar tu palabra y descanso, y aquí me quedo, como lo quiso hacer Noemí. Estoy destruido y aquí se acabó mi vida. O, hermanos, tomo la actitud y la decisión de Ruth, de mirar mi vida por encima de mis circunstancias y mirar a Dios sentado en su trono de gloria, llevando los hilos de esta vida por el bien de su pueblo y el bien de su gloria. Y poder decir a ese Dios que está sentado en su trono: Señor, no entiendo lo que me está pasando, no entiendo, Señor, pero de algo sí estoy seguro. De algo sí estoy seguro, y mi alma y mi corazón no se aparta, que tú eres bueno y fiel, y que todo lo que vas a permitir en mi vida, aún las cosas malas, si es que me van a llevar a ti de rodillas, es una bendición. Gracias, Señor. Hermanos míos, esa es la actitud que nosotros tenemos que tomar en las tragedias. Amén. No te olvides, hermano, que Dios está en su trono. No te olvides que Él siempre es bueno y siempre es fiel. Aférrate, como Noemí, aférrate, determínate, toma la decisión de habitar bajo sus alas en medio de tu tragedia, en medio de tus dolores. Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y descansará.